Enfermedades del sistema circulatorio. Materia de anatomía, impartida por el profesor Osiel Añorbe. Aneurisma. Es una dilatación localizada de una arteria o vena ocasionada por una degeneración de la pared. Los aneurismas más frecuentes son los arteriales y su localización más habitual radica en la base del cerebro y la aorta. Angina de pecho. La angina de pecho es un dolor en el corazón, generalmente de carácter opresivo, localizado en el área retroesternal. El mismo es ocasionado por insuficiente aporte de sangre a las células del miocardio. Arteriosclerosis. La arteriosclerosis, por lo general, causa estrechamiento, estenosis de las arterias que puede progresar hasta la oclusión del vaso, impidiendo el flujo de la sangre por la arteria así afectada. Arteritis de las células gigantes. Es un tipo de vasculitis, una inflamación de los vasos sanguíneos que en este caso afecta a las arterias de mediano y gran tamaño, principalmente las arterias supraaórticas. Coagulopatías, tumores e infartos hemorrágicos. Este último es la razón más frecuente. Ciertas anomalías congénitas pueden también ocasionar una hemorragia intracraneal, tales como las fístulas arteriovenosas o telangiectáticas. Endocarditis es una enfermedad que se produce como resultado de la inflamación del endocardio, es decir, un proceso inflamatorio localizado en el revestimiento interno de las cámaras y válvulas cardíacas. La endocarditis puede afectar el músculo cardíaco, las válvulas y el revestimiento del corazón. Enfermedad de Buerger afecta sobre todo a los paquetes vasculonerviosos de sectores distales de las extremidades, pantorrilla y antebrazos, produciendo oclusiones distales y segmentarias de arterias del tobillo, pie y manos. Enfermedad de Raynaud es básicamente un agravamiento de la acción normal que tienen los capilares de contraerse con el frío. Estenosis aórtica es una valvulopatía caracterizada por el estrechamiento anormal del orificio de la válvula aórtica del corazón. Esta reducción del orificio valvular puede ser congénito o adquirido, generalmente secundaria a la fiebre reumática o calcificación. Estenosis de la válvula pulmonar. La estenosis de la válvula pulmonar o simplemente estenosis pulmonar es una enfermedad cardíaca en que el flujo de sangre saliendo desde el ventrículo derecho del corazón es obstruido a nivel de la válvula pulmonar. Esto resulta en una reducción del flujo de sangre hacia los pulmones. Estenosis mitral es una valvulopatía caracterizada por el estrechamiento anormal del orificio de la válvula mitral del corazón. Estenosis tricúspidea es una valvulopatía caracterizada por el estrechamiento anormal del orificio de la válvula tricúspide del corazón. Fibrilación auricular se origina en la aurícula en la que la musculatura de las mismas no se contrae al unísono de forma uniforme, siendo esta ineficaces para bombear la sangre a los ventrículos. Fibrilación ventricular es un trastorno del ritmo cardíaco que presenta un ritmo ventricular rápido. Flebitis es la inflamación de la pared de una vena.
Tipología concreta de trombosis. Algunos de los síntomas de la flebitis son que la zona se encuentre roja, caliente y con dolor en la zona. Flebotrombosis se caracteriza por un coágulo poco adherente. Hemorragia intracraneal. Ocurre cuando de forma espontánea y súbita hay una ruptura de un vaso sanguíneo dentro del cerebro. Hemorragia subaracnoidea. Volcado de sangre en el espacio subaracnoideo donde normalmente circula líquido cefalorraquídeo. Hipertensión pulmonar. Se define como hipertensión pulmonar el aumento de la presión en las arterias pulmonares. Puede clasificarse en primaria cuando el origen de la enfermedad se da en un pulmón o secundaria cuando la enfermedad es en otra parte del cuerpo y ésta repercute en los fenómenos de vasoconstricción y vasodilatación arterial pulmonar. Hipertrofia ventricular izquierda. Es la anomalía más frecuente causada por la hipertensión arterial y un fuerte factor de un incremento de riesgo cardiovascular. Infarto agudo de miocardio. Ataque al corazón, ataque cardíaco o infarto hace referencia a una falta de riego sanguíneo en una parte del corazón. Insuficiencia aórtica, conocida también como regurgitación aórtica, es un trastorno de la válvula aórtica del corazón, caracterizado por el reflujo de la sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo durante la dístole ventricular. Insuficiencia mitral, también conocida como regurgitación mitral, es un trastorno de la válvula mitral del corazón, caracterizado por reflujo de sangre desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Insuficiencia pulmonar es una valvulopatía caracterizada por la válvula pulmonar no es lo suficientemente fuerte como para evitar el reflujo hacia el ventrículo derecho. Si es secundaria a la hipertensión pulmonar, se conoce como murmullo de Graham-Steele. Leucemia es el cáncer de la sangre y se desarrolla en la médula ósea. La médula ósea es el tejido esponjoso que se encuentra en el centro de los huesos grandes del cuerpo y que produce las tres principales células de la sangre, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Paro cardiorrespiratorio es la detención de la circulación de la sangre en un individuo. A veces se habla simplemente de paro circulatorio o de paro cardíaco. Prolapso mitral es una valvulopatía caracterizada por el desplazamiento anormal de una de las válvulas de las valvas de la válvula mitral hacia la cámara de la aurícula izquierda durante la sístole. Taponamiento cardíaco, llamado también taponamiento pericárdico, es una emergencia médica caracterizada por una elevada presión en el pericardio, generalmente causada por una efusión pericárdica que, comprimiendo el corazón, hace que el llenado durante la diástole disminuya y el bombeo de la sangre sea insuficiente, resultando en un veloz shock y con frecuencia la muerte. Tromboembolismo pulmonar es una enfermedad desencadenada por la obstrucción arterial pulmonar por causa de una trombosis desarrollado en in situ o dentro del material procedente del sistema venoso. Trombosis es un coágulo de sangre en el interior de un cacorro sanguíneo y uno de los causantes de un paro cardíaco. También se denomina así al propio proceso patológico en el cual un agregado de plaquetas o fibrina ocluye un vaso sanguíneo. Valvulopatías son todas aquellas enfermedades que afectan a las válvulas cardíacas, independientemente de su etiología
o gravedad del cuadro clínico que produzcan de forma concreta es una afección en el endocardio. Guarda relación con enfermedades de las válvulas cardíacas, ya que forma el revestimiento interno de las aurículas y ventrículos. Varices. Son venas dilatadas que se inflaman y se elevan a la superficie de la piel. Se desarrollan cuando las válvulas venosas que permiten que la sangre fluya hacia el corazón dejan de funcionar adecuadamente.